En la historia sociopolítica de Chile, la batalla del Ircay en 1830 es la primera guerra civil, el inicio del poder conservador en la naciente República Chilena. Hemos mencionado la participación de intelectuales, ateos, y destacamos a los héroes del libre pensamiento chileno. Comenzamos con la revolución de la Sociedad de la Igualdad, encabezada por el filósofo Francisco Bilbao. Sin embargo, por el lado ateo está cojo. Está cojo. Nadie desde el punto de vista ateo, antes que nosotros, ¿cierto?, ha recordado a Francisco Bilbao dando ese punto de vista, que él desafió a la iglesia y pagó por hacerlo. Pagó bastante caro. Y pagó caro. Bueno, pagó una excomunión, así que probablemente deba estarse friando en el infierno, me encontraré con él. Visitamos su monumento en Valparaíso, entrevistamos a los transeúntes, les recordamos algunos de sus pensamientos de su libro Sociabilidad Chilena y las declaraciones que desafiaron a la Iglesia Católica en los años 1846. Enjuiciado, excomulgado y expulsado de Chile, sus cartas con otro ateo, el irreverente Santiago Arcos, que fue el primero en definir las clases sociales y remecer las mentes adormecidas por la religión católica. Y también él agrega a los extranjeros. Más adelante veremos a una cuarta clase, que sería el clero. En todas partes hay pobres, pero no en todas partes hay pobres, como en Chile, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España hay pobres. Pero allí la pobreza es un accidente, no es un estado normal. Tiago Arco ironizaba con el clero. Y paso a citar: son los chilenos extranjeros, súbditos del pontífice romano. Y continúa con otras, La mayor parte del clero, aquí como en todas partes, es partidaria del status quo, santa milicia que solo se preocupa de los negocios transmundanos y que nada se mete con tal de que no la incomode y que el gobierno no permita intromisión de la concurrencia espiritual, dejando a cada hombre adorar a Dios según su conciencia. Con el llamado a reformas constitucionales que amenazaban a los que pretendían conservar el poder, de aquí los conservadores, mantenedores de la tradición católica. Este antagonismo trajo la Segunda Guerra Civil en el 1851. En Loncomilla termina con los ideales libertarios, pero un ateo llamado Pedro León Galló viajó al norte, donde se levantó un nuevo frente de libres pensadores que se mantienen activos, el radicalismo. Empezando por el mismo, dentro del Partido Radical, que se declararon abiertamente ateas. Son estas personas las primeras que reniegan de la Iglesia de forma pública, en una época en la cual el ejercicio público de cualquier religión que no fuera la religión católica estaba absolutamente prohibido. Por otro lado, nuevas alianzas llevan una confrontación en 1859. Aquellos dignos representantes del humanismo, orientados a otorgar más educación a los ciudadanos, asumen la presidencia en 1861. El primer presidente liberal conservador, me refiero a don José Joaquín Pérez Mascayano, y se preocuparon por fomentar la educación, con la creación de más de 500 escuelas, además un conservatorio para niños sordos. Además se trajeron a Chile pensadores como Andrés Bello, el que fuera el primer rector de la Universidad de Chile y autor del proyecto del Código Civil, quien junto a otros literatos chilenos como Manuel Tocornal, José Victorino Lastarria, que este fue el creador de la Academia de Bellas Artes, extendiendo sus gobiernos durante el período llamado Repúblicas Liberales, donde las profundas reformas a la Constitución de 1833 avanzan restando algunos poderes políticos que mantenían los conservadores de la fe en la Iglesia Católica. El pueblo laico, representado en el gobierno
con 5 presidencias, logrando restar la influencia de los clérigos en las próximas leyes de la naciente República Chilena. Bueno, todo ese periodo es conocido en Chile como todo el fenómeno de las leyes laicas. Ya, esa es la palabra, cómo se engloba en nuestra historiografía ese fenómeno. Laica porque se refieren hacia el pueblo. Más civil, al mundo laico, al mundo no religioso. Tú, por ejemplo, quieres casarte, ¿sí? ¿Ya? Y tú no te gusta la iglesia, pero en algún momento vas a tener que decirle, ¿sabes, señor? Quiero casarme. Y no existe otra forma de casarse si no es por la iglesia. Las leyes para los laicos, leyes laicas o leyes del pueblo. Y conocimos los pormenores y la importancia de los ateos en la política. Santos Veras muestra en su libro Cuando era muchacho cómo un grupo de evangélicos es tomado preso. Y los tipos entran cantando al calabozo. Y él dice, él reconoce, este caballero es ateo, anarquista ateo, pero él se da cuenta que eran así los primeros cristianos, gente débil, gente esclavos que con fuerza y dieron vuelta a un imperio. Las leyes laicas son 3. Ya, matrimonio civil. El matrimonio civil. Ya, el registro civil. El registro civil. Y los cementerios. Lo de los cementerios. Estos cambios a favor del pueblo, a favor de la independencia del Estado, que es el promulgador de las leyes seculares, que nos representan y que nos juzguen a todos los chilenos por igual, sin fueros eclesiásticos, garantizando una democracia y no favoreciendo la dictadura de una teocracia. Es como un fuero, ¿ya? Interno. Entonces, se tiene lógica. ¿Qué favorecía este fuero eclesiástico? Ese es el problema, que el fuero eclesiástico era demasiado amplio. Ya. Un cura era intocable. Prácticamente. No se le podía afectar nunca. Solamente la iglesia lo iba a juzgar en caso de cualquier cosa. Veamos el ejemplo de Caradima, ¿ya? Donde actualmente la iglesia incluso llegó a ser más fuerte que la propia justicia civil. En la época solamente podía ser juzgado por la iglesia, sin importar lo que hiciera frente a la sociedad civil. Para concluir con las leyes laicas, el matrimonio es una ley que no se ha liberado de la influencia escolástica. Por eso no es igual para todos los ciudadanos. Personas de las más diversas denominaciones por igual, y es ahí donde nosotros dejamos de confiar en los registros de en los registros de las iglesias y de las parroquias para pasar a tener un registro unificado del registro civil. Funciona hasta no. Es que lamentablemente yo no estoy tan de acuerdo con que la ley de matrimonio civil, que esta es la tercera de las leyes laicas, haya acabado un poco con la concepción religiosa del matrimonio como contrato, que es un contrato civil, un contrato que se puede disolver, un contrato que se contrae con ciertas formalidades, que se disuelve con ciertas formalidades y que no tiene ninguna trascendencia mística o mitológica, porque muchas de las leyes del matrimonio civil son prácticamente un copiado y pegado de las leyes canónicas. Ahí yo no estoy tan de acuerdo con el tema de que la tercera de las leyes laicas, la ley de matrimonios civiles, haya tenido un sentido tan laicizante a diferencia de las otras dos, porque se mantiene la lógica y se mantiene sobre todo la institución del matrimonio como un contrato muy análogo a lo que era la institución religiosa y provista de una serie de cosas que yo creo que a cualquier persona van a parecer bastante chistosas incluso. Sí, pues, y lo más extraño es que aún así todos nos guiamos por leyes seculares, eso está claro, o sea, puede ser muy católico, puede ser muy evangélico, pero las leyes que nos rigen como ciudadanos de este país son leyes seculares que van cambiando con el tiempo, van cambiando con el paso de las generaciones. El tema de la no intromisión de las iglesias en el quehacer diario y el tema también de pelear por un real laicismo y de pelear por un proyecto que incluya este principio y por un proyecto que incluya también el hecho de que la iglesia no se tiene por qué meter en los asuntos de la vida cotidiana y ver cómo este movimiento se está revitalizando, este movimiento también
porque somos muchas las personas que creemos que esta es una lucha que todavía no se acaba, es una lucha que, y no solamente esta, sino que muchas luchas que se dieron a mediados del siglo XIX, que lamentablemente son luchas que hay que seguir dando porque no fueron conquistas que se lograron totalmente en algunos casos y en otros fueron totalmente arrebatadas por la dictadura. Aquí ha gobernado la iglesia y los militares. Muchos han tirado para el lado conservador. Lo que pasa es que en 1925 se comprobó que los militares no estaban totalmente dominados por la burguesía. Cuando se produce el ruido de sables, la burguesía entendió que si quería, digámoslo así, fortalecer su dominio sobre el pueblo, lo que tenía que hacer era dominar a la milicia. Sí. Y básicamente se produce todo este movimiento que empezó con el homicidio de René Schneider, poco antes de la asunción de Salvador Allende, y que termina con el golpe de Estado y Pinochet haciendo una verdadera purga en la milicia, destrozando a generales, entre los cuales, por supuesto, casos como el de Alberto Bachelet vienen a la cabeza, casos como el de Carlos Prats vienen a la cabeza, casos como incluso el general Lee, porque Lee fue sacado de la Junta Militar porque no adscribía los principios de Pinochet. La ausencia de religión, el libre pensamiento, es, digámoslo así, ortogonal con el ateísmo. Son conceptos que pueden relacionarse, pueden intersectarse, pero que no se tocan, que no son exactamente lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente hay ciertas personas que consideran que el ateísmo es una religión. Sí. Y que tratan de hacer un código de comportamiento e incluso tratan de imponer su visión de ateísmo sobre los demás. El asunto es que la religión de la no existencia de Dios es una religión y por lo tanto es tan peligrosa como una religión que sí crea la existencia de Dios, y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo que la confusión que se presta, por ejemplo, con los anarquistas. O sea, yo veo que cuando dicen los anarquistas andan quemando, pero que por favor, o sea, separemos un poco lo que es el anarquismo del anarquismo que vivimos acá en Chile. Lo que pasa es que los filósofos anarquistas creían en el autogobierno del hombre, creían en la libertad del hombre. Los tipos que hay acá que dicen que son anarquistas, la verdad las cosas es que son varias cosas. Dejémoslo ahí. Ya. Esta es la entrevista con un ateo. Yo preferiría llamarme a mí mismo libre pensador. Libre pensador del Partido Radical, el primer partido que vamos a seguir estudiando y esperamos tenerlo otra vez, pues. Ha sido un gusto esta entrevista. Un placer, pues. Bonito traje. Muchas gracias.